¿Cómo es posible que estados se endeuden de esa manera y de manera tan irresponsable sin que nadie diga nada? Pues porque en el diseño institucional que prevalece no existen los controles adecuados para evitar que eso suceda. ¿Quién autoriza la deuda de los estados? La autorizan los congresos locales. Veamos los estados más endeudados del país, quién gobierna a nivel estatal y quién tiene mayoría para autorizar en los congresos locales estos niveles de endeudamiento. Entonces, si ustedes ven, el estado de Coahuila, por ejemplo, gobierna el PRI a nivel estatal, la gubernatura, y también el PRI tiene mayoría en el Congreso. En el caso de Nuevo León es lo mismo, en el caso de Veracruz es lo mismo, en el caso de Quintana Roo, del Distrito Federal, de Tamaulipas, de Chihuahua, el mismo partido que gobierna es el mismo que tiene mayoría en el Congreso. De manera que no está haciendo un control efectivo y adecuado para evitar los niveles de endeudamiento, el que únicamente los congresos locales tengan que ver en la autorización de la deuda. Excepciones a esto, ese es el caso de Jalisco y el caso de Michoacán, donde un partido gobierna y otro partido tiene la mayoría en los congresos. Pero sí podemos decir que es una generalidad que el mismo gobernador tenga mayoría en el Congreso. Eso no es un balance de poder adecuado para evitar el endeudamiento que hoy están padeciendo estas entidades. Y por si fuera poco, hay otra regularidad que se puede observar en estos niveles de endeudamiento, que es la siguiente gráfica, por favor. Observamos que buena parte del endeudamiento que se da en estas entidades se da precisamente en año electoral. Observen de nuevo el multicitado caso de Coahuila. El saldo de la deuda al año previo a la elección, antes de las elecciones, su deuda era de 8,267 millones de pesos. El saldo de la deuda un año después asciende a 36,509 millones de pesos. Crecimientos importantes suceden también en el caso de Nuevo León, Veracruz, Jalisco, Quintana Roo, Michoacán y Tamaulipas. De manera es que vemos un crecimiento insostenible de la deuda de los estados y municipios en algunos estados. Segunda regularidad, los congresos locales no están siendo un contrapeso efectivo para evitar no solo el endeudamiento excesivo, sino el abuso que se está dando con esta deuda. Y tercero, mucha de esta deuda se está utilizando no para obra pública, no para el financiamiento del crecimiento de los estados, sino para financiar campañas políticas y años electorales en los estados donde se está sucediendo esto. Por eso, el Partido Acción Nacional, los senadores del Partido Acción Nacional, convencidos de que esta situación es insostenible y que es necesario actualizar nuestro marco constitucional y nuestro marco jurídico, presentaremos el día de hoy una iniciativa de reforma constitucional en materia de deuda pública que busca cerrar las puertas al abuso y a la discrecionalidad. Se trata de una propuesta amplia en la que planteamos el equilibrio de poderes y que las decisiones en cuanto al endeudamiento sean técnicas y fundadas. En esta iniciativa proponemos establecer un techo de endeudamiento atendiendo a la capacidad de pago de cada ente público, que en ningún caso podrá ser generalizado, sino que deberá atender a la necesidad y proporcionalidad de cada entidad federativa. Planteamos asimismo que las legislaturas locales puedan aprobar deuda, incluyendo la emisión de bonos, solo mediante mayoría calificada, aplicando esta regla a los proyectos de reestructuración o refinanciamiento de la misma. Así los estados conservarán la facultad para aprobar su deuda pública, pero siempre ajustándose a nuevas reglas constitucionales y según lo establecido por el Congreso de la Unión. Por lo cual consideramos necesario facultar a la Cámara de Senadores a que, como órgano de representación de las entidades, supervise y en su caso objete el proceso de contratación y recontratación de la deuda por su monto, destino o condiciones de contratación. De igual manera, en nuestra iniciativa consideramos necesario que el Senado pueda emitir observaciones a las entidades federativas y solo dándose cumplimiento a estas, la deuda podrá ser contratada. Es importante que el Senado conozca también los recursos que la Federación otorga como apoyo extraordinario a los estados y municipios a fin de poder emitir
previo a la liberación de esos recursos, una recomendación a la autoridad hacendaria buscando certificar que esos apoyos no serán utilizados para cubrir obligaciones económicas, sobre todo aquellas destinadas a deuda pública. La facultad de supervisión que realizará el Senado tiene como objeto ser contrapeso para procurar el buen ejercicio de las finanzas públicas por parte de las entidades federativas y de los municipios. Para ello, el Senado contará con el apoyo técnico necesario de las instituciones competentes, como son la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Banco de México. En el tema de la transparencia y rendición de cuentas, se propone que en los informes de la cuenta pública de los 3 órdenes de gobierno se incluyan los datos relacionados con la deuda pública, otorgando la facultad a la Cámara de Diputados para que a través de la Auditoría Superior de la Federación tenga facultades concurrentes con los órganos fiscalizadores locales y efectúe la revisión de la misma y en su caso finque las responsabilidades a que haya lugar. Así proponemos que el Congreso de la Unión sea el que establezca las reglas de prudencia y responsabilidad fiscal que regulen todo lo relacionado con la deuda pública, atendiendo al principio de representación que ostenta el Congreso General, de manera que los otros órdenes de gobierno se sujeten a dichas disposiciones. Esta reforma tiene como propósito establecer las bases sobre las cuales los 3 órdenes de gobierno deberán contratar su deuda pública, toda vez que la multiplicidad de legislaciones y la opacidad que ha generado la ausencia de criterios homogéneos ha puesto en riesgo la estabilidad de las finanzas públicas y busca hacerlo respetando el marco de corresponsabilidad entre la Federación, los estados y los municipios que deben coadyuvar en la estabilidad de las finanzas públicas y el sistema financiero del Estado. Con esta iniciativa de reforma constitucional, los senadores de Acción Nacional pugnamos por más controles independientes, por más escrutinio público y por mejores prácticas de política pública. Vamos a prohibir la discrecionalidad y a castigar la irresponsabilidad. Muchas gracias. Sí, buenos días. Preguntarles al coordinador, desde luego, y al resto de los legisladores, pero en específico al señor Cordero, en cuanto a la deuda, ¿qué, digamos, se requerirían desde luego algunas reformas de orden constitucional? Seguramente esto lo contempla esta iniciativa, pero digamos, ¿qué garantía tendrían de que, tratándose de una reforma de esta naturaleza, los congresos de los estados, digamos, accedan a aprobar una cuestión que sería prácticamente pues un balazo en el pie para ellos mismos, o sea, para los propios estados? Eso sería mi primera pregunta. La segunda, si me lo permite, de otro asunto, preguntarle qué opinión tiene sobre las declaraciones del Bester Gordillo, en el sentido de que dice ella que pues el pleito no es con el presidente Peña, sino con el Congreso, por las reformas que hizo en materia educativa. Y bueno, pues esas serían las dos cuestiones. Y lo del IFE también, la posposición de las multas que se habían planteado. ¿Qué opinión tiene? Gracias. La primera pregunta, efectivamente, esto de ser aprobado en el Congreso Federal, en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados, tendrá que obtener la mayoría de 16 congresos locales. ¿Qué garantía tenemos? Pues no tenemos ninguna garantía. Nosotros apelamos a que con la misma responsabilidad con la que nos estamos conduciendo en la Cámara de Senadores, los congresos locales también lo hagan. Quiero decir también que también estamos apelando a la opinión pública, a la sociedad, a que se manifiesten, a que opinen. No puede ser posible que los estados estén endeudando sin siquiera tener los mínimos marcos prudenciales para hacerlo, y no solo eso, que esté rodeado de opacidad y probablemente de delito mucha de la deuda que está siendo contratada de manera irresponsable por los estados. La sociedad también tiene que opinar. Me imagino a la sociedad coahuilense lo que piensa en este momento cuando se está enterando o está confirmando que el que fue el tesorero del estado pues nada más apareció al principio, y al menos eso es lo que de arranque conocemos, con $2 millones en sus cuentas, y que nadie sabe de dónde salió ese dinero. Pues claro, salió de la deuda que se contrató. Yo creo que la sociedad tiene mucho que decir. La sociedad va a apoyar esta iniciativa y será responsabilidad de los congresos locales que efectivamente escuchen a la ciudadanía, a la sociedad, y se manifiesten en consecuencia. Con respecto a las declaraciones de la señora Bester Gordillo,
Yo lo que diría es que nosotros, el Partido de Acción Nacional, tiene muy clara el sistema educativo que queremos. A nosotros lo que nos importan son los niños, que los niños aprendan, que los niños vayan a la escuela para forjarse un mejor futuro, y todo lo que podamos hacer porque la escuela sea un mejor espacio para los niños, para que los niños aprendan más, para que adquieran las herramientas para salir adelante en la vida, son las cosas que el Partido de Acción Nacional ha apoyado y va a seguir apoyando de manera decidida. Con respecto a la resolución del IFE, bueno, pues me parece, primero y antes que nada, pues me parece que el que hayan postergado la discusión confirma que el primer análisis que hizo el Instituto Federal Electoral, pues estaba, pues no quiero decir, digamos que no era correcto y que no lo habían analizado con cuidado. Qué bueno que están reflexionando. Me apena mucho que todo esto lo vayan a dar a conocer después de la elección. Parecería que tienen miedo a dar a conocer quién se rebasó los topes de campaña antes de la elección de julio. Yo exhorto al Instituto Federal Electoral a que nos diga cómo estuvieron los rebases de topes de gastos de campaña antes de la elección de julio. Yo creo que la sociedad tiene derecho a saberlo. Después de julio, pues ahora sí que va a servir para muy poco. Le pregunta Víctor Mayán de Radio Capital. Buenos días, coordinador. Dos preguntas, una que tiene que ver con esta iniciativa que van a presentar. No es ponerle una camisa de fuerza a los estados. Si bien en la iniciativa se señala que los estados serán libres de contratar la deuda y el Senado será como el supervisor para que esa deuda pueda transitar y adquirirse, no es ponerle una camisa de fuerza, no es de alguna forma estar violentando la autonomía y el pacto federal violentándolo. Y la segunda tiene que ver con el Bester Gordillo. ¿Ha llegado el momento de que esta lideresa magisterial se retire de la vida política y sindical del país? Primero, esta iniciativa respeta el pacto federal, deja en los congresos locales la posibilidad de endeudarse, de autorizar un endeudamiento, únicamente pide que sea con mayoría calificada, y lo que hace es que, con criterios estrictamente técnicos, en aquellos casos donde de acuerdo a los parámetros técnicos estos niveles de deuda estén excediendo y estén más allá de lo que es saludable, entonces sí, el Congreso, el Senado de la República pueda objetar. Y sí es ponerle una camisa de fuerza a los estados irresponsables. Yo creo que le hubiera caído muy bien a Humberto Moreira una camisa de fuerza. ¿Perdón? Yo creo que ese es un asunto interno del Sindicato Nacional de Trabajadores al Servicio de la Educación. Nuestro trabajo es, repito, velar porque nuestras niñas y nuestros niños tengan el mejor sistema educativo posible. Le pregunta Claudia Guerrero de Grupo Reforma. Gracias, senador. Consultarle, el gobierno de Estados Unidos finalmente ya rastreó y encontró cantidades millonarias de la deuda de Coahuila en Bermudas. Yo le quisiera preguntar qué tiene que hacer el gobierno de Enrique Peña Nieto en este caso, qué esperarían ustedes de la actuación de la PGR, si ya es momento de que haya consignaciones y que se encarcelen a los responsables. Gracias. Bueno, como ustedes saben, las denuncias penales en contra de los altos funcionarios del gobierno de Coahuila se presentaron pues ya hace un par de años por la Secretaría de Hacienda en su momento. Y bueno, yo espero que se siga investigando y yo espero que las investigaciones y las averiguaciones lleguen a buen término y podamos también castigar a los responsables en México. Por último, Angélica Mercado de Grupo Milenio. Senador, buenos días a todos. Sobre este tema de la deuda, ¿qué controles hay para que los bancos no estén entregando este tipo de préstamos tan altos a créditos tan altos? Porque es lo que hemos visto, que ahí han hecho también su negocio en los bancos. No la ubico mucho en su iniciativa. Y en este mismo tema, si ya tienen un acuerdo con el PRI al interior del Pacto por México, si va a ser una de las preferentes y cómo negociar con ellos para que pueda salir, porque siendo reforma constitucional van a necesitar a esta fuerza política. Gracias. Gracias. Con respecto a su primera pregunta, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en los últimos meses ha venido
haciendo mucho más estricta la regulación y la supervisión y la provisión de reservas con respecto a los créditos que el sistema bancario comercial otorga a estados y municipios que están en situación presupuestal y financiera comprometida. De manera que la Comisión Nacional Bancaria de Valores desde hace varios meses ha venido teniendo una posición mucho más estricta y mucho más conservadora en este sentido, y yo creo que eso es muy bueno y sin ninguna duda eso complementa muy bien los esfuerzos que estamos haciendo en este momento. Esta iniciativa forma parte de la agenda legislativa de los senadores del Partido Acción Nacional, forma parte de la agenda legislativa de los senadores del Partido de la Revolución Democrática, como ya lo han manifestado también presentando iniciativas en este sentido. Yo espero que los senadores del Partido Revolucionario Institucional también consideren oportuno y urgente atender este tema para que forme parte de las cosas que podamos desahogar en el Senado de la República en este periodo ordinario de sesiones. ¿Y por qué no metieron algún control a los bancos, senador? Disculpe. ¿Por qué no metieron control a los bancos? Porque eso lo está metiendo la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Repito, a través de del ámbito de competencia de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, ellos están regulando a los bancos que están prestando a estados y municipios a través del control de riesgos adecuado y a través de las circulares correspondientes. Gracias, senador. Gracias. ¿Listo? Vámonos.